En el año 1397, un hombre llamado Giovanni di Bicci de' Medici abrió una pequeña oficina de cambio en Florencia con un capital inicial de 10.000 florines de oro. No era una suma extraordinaria para los estándares de la banca italiana del momento. Había docenas de casas de cambio similares en la ciudad. Nadie en Florencia aquella tarde prestó demasiada atención al nuevo establecimiento en la vía Porta Rossa. Nadie calculó que ese modesto negocio familiar se convertiría en el banco más poderoso de Europa, que financiaría papas y reyes, que sus técnicas financieras se copiarían durante generaciones hasta convertirse en los fundamentos del sistema bancario global, y que el apellido de ese hombre silencioso y meticuloso quedaría asociado para siempre no solo con el arte del Renacimiento, sino con el nacimiento del capitalismo moderno. Lo que Giovanni di Bicci fundó en 1397 no era simplemente un banco. Era el prototipo de algo que el mundo no había visto antes. Una corporación multinacional con sucursales en múltiples países, contabilidad centralizada, gestión del riesgo sistematizada e instrumentos financieros capaces de mover capital a través de las fronteras sin necesidad de transportar físicamente el metal. El dinero moderno nació en Florencia y nació en esa oficina. Para entender lo que los Medici construyeron, hay que entender primero el problema que resolvieron. La Europa medieval tenía un problema financiero estructural que limitaba gravemente el comercio de larga distancia. El transporte físico de monedas de oro y plata era extraordinariamente peligroso. Los caminos entre Florencia y Londres, entre Venecia y Brujas, entre Barcelona y Roma, estaban infestados de bandoleros, expuestos a las confiscaciones arbitrarias de los señores feudales locales y sometidos a los accidentes naturales de un mundo sin infraestructura moderna. Un mercader que necesitara enviar grandes sumas de dinero a otro país se enfrentaba a la elección entre perderlo en el camino o no enviarlo en absoluto. Esa limitación no era un inconveniente menor. Era el techo de vidrio que impedía que el comercio europeo creciera más allá de cierta escala. Los Medici y los banqueros florentinos en general encontraron la solución en un instrumento que cambiaría la historia económica del mundo: la letra de cambio. La letra de cambio no era una invención de los Medici. Tenía antecedentes en la banca árabe y en los primeros cambistas italianos del siglo XIII. Pero los Medici la perfeccionaron, la sistematizaron y la convirtieron en el instrumento central de un sistema financiero internacional de una sofisticación sin precedente. El mecanismo era elegante en su simplicidad. Un mercader florentino que necesitaba pagar a un proveedor en Londres no enviaba moneda. Se dirigía a la oficina de los Medici en Florencia, entregaba florines de oro y recibía a cambio un documento escrito, la letra, que comprometía a la sucursal de los Medici en Londres a pagar al beneficiario designado una cantidad equivalente en libras esterlinas. El metal nunca se movía. El riesgo del transporte desaparecía. Lo que viajaba era papel. Un compromiso respaldado por la reputación y los activos del banco. Y esa reputación, construida pacientemente por los Medici a lo largo de décadas de transacciones honradas, era el verdadero capital del sistema. No el oro en las cajas fuertes. La confianza en la institución. Giovanni di Bicci era un hombre que comprendía instintivamente que la discreción era la primera virtud de un banquero. A diferencia de otras familias florentinas que exhibían su riqueza con ostentación para intimidar a sus rivales, Giovanni mantenía un perfil deliberadamente bajo. Vivía con sobriedad, hablaba poco en público, evitaba los conflictos políticos y cultivaba la reputación de ser un hombre de palabra en un mundo donde las promesas se rompían con frecuencia. Esa estrategia de invisibilidad calculada fue extraordinariamente eficaz. Mientras otras casas bancarias florentinas, incluidas las poderosas Bardi y Peruzzi, habían colapsado espectacularmente en el siglo XIV al prestar demasiado dinero a reyes que luego se negaron a devolver los préstamos,
los Medici construyeron su expansión sobre una diversificación cuidadosa del riesgo y una selección rigurosa de los clientes. Giovanni tenía una regla que transmitió a sus hijos como el principio más importante del negocio: nunca prestar más de lo que se puede perder sin arruinarse. Era una máxima que sus descendientes, con consecuencias desastrosas, terminarían por olvidar. El gran salto del Banco Medici llegó con la obtención de la cuenta pontificia. La Iglesia Católica en el siglo XV era la mayor institución financiera de Europa. Recaudaba impuestos en docenas de países, pagaba a legiones de funcionarios eclesiásticos distribuidos por todo el continente, financiaba guerras santas y construcciones monumentales, y necesitaba mover dinero entre Roma y el resto del mundo cristiano de manera continua y segura. Conseguir el contrato para gestionar las finanzas papales era el equivalente medieval de convertirse en el Banco Central de Europa. Giovanni di Bicci lo consiguió en 1412, cuando el Papa Juan XXIII, un hombre de apetitos financieros considerables y escrúpulos morales flexibles, eligió a los Medici como sus banqueros principales. El acceso a los fondos pontificios transformó al Banco Medici de una institución importante en una institución sistémica. Los ingresos que fluían a través de la cuenta papal, las décimas, los impuestos por dispensa, las tasas por la provisión de beneficios eclesiásticos, eran lo suficientemente cuantiosos como para financiar la expansión del banco a nuevas ciudades y nuevos mercados. Fue Cosimo de Medici, hijo de Giovanni, quien transformó el banco familiar en una potencia verdaderamente multinacional. Pero antes de que Cosimo pudiera construir nada, tuvo que sobrevivir. En 1433, la familia rival de los Albizzi consiguió que el gobierno florentino arrestara a Cosimo bajo cargos de haber intentado elevar a un solo hombre por encima de la República. Fue encarcelado en la torre del Palazzo della Signoria, en una celda estrecha donde los guardianes cambiaban cada noche para que nadie pudiera sobornarlo. Cosimo sobornó al gonfaloniere, el magistrado jefe, con una suma que los cronistas no se atrevieron a poner por escrito. Fue exiliado a Venecia en lugar de ejecutado, y desde Venecia, utilizando la red de corresponsales financieros del banco, continuó gestionando sus intereses en Florencia con una eficacia que dejó atónitos a sus enemigos. Un año después, las familias que dependían del crédito de los Medici para financiar sus negocios presionaron para que fuera readmitido. Cosimo regresó a Florencia en 1434 como si fuera el regreso de un soberano. Los Albizzi fueron exiliados, y Cosimo nunca volvió a necesitar que nadie lo amenazara. Había aprendido la lección definitiva. El poder financiero correctamente aplicado es más estable que cualquier cargo político, porque los cargos se pierden en las elecciones y los golpes, pero las deudas permanecen. Cosimo heredó el negocio en 1429 y durante los 40 años siguientes lo convirtió en algo que Europa no había visto antes. Una red de sucursales coordinadas desde Florencia que operaban simultáneamente en Roma, Venecia, Ginebra, Lyon, Brujas, Londres y otras ciudades menores. Cada sucursal era técnicamente una sociedad separada, con sus propios socios locales y su propio capital. Pero todas respondían a la dirección estratégica de Cosimo en Florencia a través de un sistema de correspondencia y contabilidad que era el más sofisticado de la época. La estructura que Cosimo diseñó resolvía un problema legal tanto como uno financiero. La Iglesia Católica prohibía oficialmente el cobro de intereses sobre los préstamos, considerándolo usura y pecado mortal. Al organizar el banco como una red de sociedades formalmente independientes que se relacionaban entre sí a través de letras de cambio en distintas monedas, los Medici podían cobrar efectivamente intereses disfrazándolos de diferencias en el tipo de cambio entre monedas. El dinero prestado en florines se devolvía en libras o en ducados a un tipo de cambio que incorporaba el costo financiero del préstamo. Era una solución técnicamente ingeniosa, moralmente cuestionable y financieramente revolucionaria. Era, en esencia,
el arbitraje de tipos de cambio. La misma operación que los bancos de inversión modernos realizan hoy, con instrumentos infinitamente más complejos, pero con la misma lógica subyacente. Cosimo no fue solo un banquero. Fue el primer hombre en la historia europea que demostró que el poder financiero podía ser más eficaz que el poder militar o el poder hereditario como instrumento de control político. Florencia en el siglo XV era nominalmente una república, gobernada por un sistema de magistratura rotatoria diseñado para impedir que ninguna familia acumulara demasiado poder. Cosimo nunca ocupó ningún cargo oficial de relevancia durante la mayor parte de su vida. No necesitaba hacerlo. Controlaba Florencia a través del crédito. Prestaba dinero a los magistrados, financiaba las campañas electorales de sus aliados, mantenía en una dependencia financiera cómoda a las familias que necesitaba neutralizar y arruinaba discretamente a las que se oponían a sus intereses. Era un sistema de poder invisible, sin ejércitos ni títulos, basado enteramente en la capacidad de conceder o negar acceso al capital. Los florentinos lo llamaban el padre de la patria. Sus rivales lo llamaban tirano sin corona. Ambos tenían razón. El modelo de gestión que Cosimo desarrolló para el banco era tan innovador como sus instrumentos financieros. Cada sucursal estaba dirigida por un gerente local que era formalmente socio del negocio, con participación en los beneficios, pero también en las pérdidas. Ese sistema de incentivos alineaba los intereses del gerente con los del banco. Si la sucursal era rentable, el gerente se enriquecía. Si era negligente o corrupto, el gerente perdía su propia inversión. Era una estructura de gobierno corporativo que los economistas modernos reconocerían inmediatamente como un mecanismo de resolución del problema de la gente y el principal, el desafío de asegurarse de que los empleados actúen en interés de los propietarios. Los Medici lo resolvieron en el siglo XV sin haber leído a ningún economista, simplemente por la lógica práctica de gestionar un negocio distribuido en múltiples países antes de que existieran las telecomunicaciones ni el transporte rápido. La contabilidad por partida doble, que registraba cada transacción, tanto como un débito en una cuenta como un crédito en otra, fue adoptada y perfeccionada por el banco como herramienta de control interno, permitiendo detectar irregularidades en las sucursales remotas, comparando los registros locales con los libros maestros de Florencia. Era auditoría antes de que existiera la palabra. Pero el banco no se limitaba a registrar lo que ocurría. Utilizaba esos registros para tomar decisiones. Si una sucursal mostraba pérdidas crecientes en sus préstamos a un determinado cliente o sector, la dirección en Florencia podía intervenir antes de que el problema se volviera sistémico. Era gestión del riesgo en tiempo casi real, un concepto que los bancos modernos implementan con algoritmos y supercomputadoras y que los Medici implementaban con mensajeros a caballo y contables de letra apretada. La diferencia de velocidad es enorme. La diferencia de principio es nula. El negocio textil era el otro pilar del sistema Medici que raramente recibe la atención que merece. El banco no operaba en el vacío financiero. Estaba profundamente integrado con la industria de la lana y la seda que hacía de Florencia la capital manufacturera de Europa occidental. Los Medici financiaban a los lanaioli, los comerciantes de lana que importaban materia prima de Inglaterra y España, la procesaban en los talleres florentinos y exportaban tejidos acabados a todo el Mediterráneo. Ese conocimiento íntimo del ciclo productivo real, desde la materia prima hasta el mercado final, daba a los banqueros Medici una ventaja informativa que ningún prestamista puramente financiero podía igualar. Sabían cuándo una industria estaba en expansión real y cuándo su crecimiento era una ilusión crediticia. Sabían qué tipo de riesgo era calculable y cuál era simplemente especulación disfrazada de negocio. Esa integración entre finanzas y economía real fue uno de los factores que mantuvo al banco solvente durante décadas, en las que sus competidores colapsaban uno tras otro. El siglo XV vio al Banco Medici
alcanzar su apogeo bajo Lorenzo el Magnífico, nieto de Cosimo, y comenzar simultáneamente su declive. Lorenzo era un hombre de extraordinarias capacidades intelectuales y artísticas, el mecenas más generoso de su época, el poeta, el diplomático y el político más brillante de la Italia del Renacimiento. Era casi todo lo que un hombre del siglo XV podía aspirar a ser. Pero no era banquero. No tenía el temperamento meticuloso y cauteloso que el negocio requería, ni la disposición a sumergirse en los detalles cotidianos de la gestión financiera que habían hecho grande a su bisabuelo Giovanni. Lorenzo utilizó los recursos del banco como instrumento de política exterior y de mecenazgo cultural, sin la misma disciplina con que sus predecesores habían gestionado el equilibrio entre riesgo y rentabilidad. Los gerentes de las sucursales, sabiendo que Lorenzo prestaba poca atención a los detalles financieros, comenzaron a tomar riesgos que las normas internas del banco prohibían. La sucursal de Brujas otorgó créditos excesivos al duque de Borgoña que nunca fueron devueltos. La sucursal de Londres se enredó en préstamos a la corona inglesa que el caos de las guerras de las Rosas hacía imposibles de recuperar. Los libros de contabilidad se manipularon para ocultar las pérdidas, y cuando la realidad finalmente emergió, era demasiado tarde para una corrección ordenada. La caída de los Medici llegó en 1494, cuando el rey Carlos VIII de Francia invadió Italia y los Medici, percibidos como aliados del enemigo, fueron expulsados de Florencia por una revuelta popular. El banco no sobrevivió al exilio político de la familia. Las sucursales cerraron una tras otra. Los activos fueron confiscados o liquidados a precios de urgencia. La institución que había dominado las finanzas europeas durante casi un siglo desapareció en el espacio de unos pocos años. Pero lo que los Medici habían construido no desapareció con ellos. Sus técnicas, sus instrumentos, su modelo organizativo habían sido observados, copiados y adaptados por banqueros en Venecia, en Génova, en Amberes, en Lyon. Las letras de cambio se convirtieron en el instrumento estándar del comercio europeo de larga distancia. La contabilidad por partida doble se difundió por toda Europa tras la publicación en 1494 del Tratado de Luca Pacioli, que sistematizó las prácticas contables que los banqueros florentinos habían desarrollado empíricamente. La estructura de sociedad con socios locales fue el modelo sobre el que se construyeron las grandes compañías comerciales del siglo XVI y XVII, incluida la propia Compañía Británica de las Indias Orientales. Lo que el Banco Medici había demostrado, en términos que el mundo tardaría siglos en articular teóricamente, era que el capital podía ser más productivo que el trabajo o la tierra como factor de generación de riqueza, pero solo si se gestionaba con las instituciones adecuadas. La letra de cambio no era solo un instrumento de pago, era un mecanismo para separar el capital de la geografía, para hacer que el dinero trabajara simultáneamente en múltiples lugares sin necesidad de estar físicamente presente en ninguno de ellos. La red de sucursales no era solo una estructura organizativa, era un sistema de distribución del riesgo que permitía que el fracaso de una operación individual no destruyera el conjunto. La contabilidad por partida doble no era solo una técnica de registro, era una tecnología de información que hacía visible el estado real de un negocio complejo en tiempo casi real, una herramienta de toma de decisiones sin precedentes en la historia empresarial. Cada uno de estos elementos se ha convertido, en versiones infinitamente más sofisticadas, en un componente esencial del sistema financiero global del siglo XXI. Los herederos intelectuales del Banco Medici están en todas partes. Cuando un banco de inversión en Nueva York emite un bono en dólares para financiar una operación en euros y cubre el riesgo de tipo de cambio con un contrato de derivados, está ejecutando una versión elaborada del mismo arbitraje de monedas que Cosimo de Medici realizaba con letras de cambio entre florines y libras esterlinas en el siglo XV. Cuando una corporación multinacional organiza sus operaciones como una red de subsidiarias formalmente independientes, pero estratégicamente coordinadas desde la sede central, está replicando la estructura que Giovanni di Bicci
diseñó para gestionar sus sucursales en Roma y Venecia. Cuando los auditores de una empresa utilizan la contabilidad por partida doble para detectar irregularidades en las cuentas de una filial remota, están usando la misma herramienta que los contables de los Medici en Florencia utilizaban para vigilar a los gerentes de Brujas y Londres. La distancia entre el siglo XV y el siglo XXI, en términos de los principios fundamentales del capitalismo financiero, es más corta de lo que ningún manual de historia económica suele reconocer. Florencia hoy es una ciudad de museos. Los turistas que recorren los Uffizi y contemplan las obras que los Medici encargaron a Botticelli, a Leonardo y a Miguel Ángel, raramente piensan en el banco que las financió. Raramente conectan la belleza de la primavera con las letras de cambio, con los libros de contabilidad por partida doble, con las redes de sucursales y los contratos de sociedad que generaron el dinero que Botticelli cobró por pintarla. Pero esa conexión es real y es profunda. El Renacimiento no fue un milagro cultural espontáneo. Fue el producto de una acumulación de capital sin precedentes, gestionada por una familia que entendió antes que nadie que el dinero no vale nada si no circula, que el riesgo no puede eliminarse pero sí distribuirse, y que la confianza es el único activo que no puede comprarse directamente, pero del que depende el valor de todos los demás. Giovanni di Bicci abrió su oficina en la vía Porta-Rossa en 1397 con 10.000 florines y una reputación de honradez. Lo que dejó tras de sí fue el sistema financiero del mundo moderno. No está mal para un cambista florentino que prefería no llamar demasiado la atención.